amigos? Muy buenas tardes, 14:07 aquí en el estudio de AM 1010 Onda Latina, como hace 8 años. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI. Y hoy, 6 de junio del 2017, es un día muy especial para los ingenieros. Es el Día de la Ingeniería Argentina. En un día como hoy, hace ya mucho tiempo, se graduaba en la vieja Facultad de Ciencias Exactas, el ingeniero Huergo, el primer ingeniero con título argentino. Así que hoy vamos a tener ingenieros en las charlas, particularmente en la segunda hora. En el mientras tanto, ustedes saben, los que nos siguen en las redes sociales, que para hoy tenemos un programa, como diríamos en el barrio, recargado. ¿Qué implica esto? Y que lógicamente una semana es como mucho tiempo. En una semana como que ocurren muchas cosas. Del martes pasado a hoy, yo diría novedades de todo tipo, políticas, económicas, electorales, internacionales, etcétera. Ya el programa pasado fue un programa, yo diría, denso, y este promete serlo. Para los que nos siguen y también para los que no nos siguen, un poco a guisa de sumario, veníamos planteando iniciar con esto que solemos denominar una suerte de editorial, donde tenemos que de alguna manera condensar qué es lo más tal vez significativo del día de hoy y de los que vienen, de manera tal de dar elementos para que nuestros escuchas puedan interpretar un determinado tiempo histórico con las mejores herramientas. Y obviamente lo que se viene es que en 48 horas tenemos aquí a Angela Merkel en Argentina. Y entonces se me ocurría, de cara a los datos que tenemos, a lo ocurrido la semana pasada, a lo que ocurrió ayer y hoy en España, que el tema central sin duda es el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y yo ponía Unión Europea-Mercosur en el 2017. ¿Qué estoy diciendo? ¿Van a anunciar la firma pasado mañana Angela Merkel y Mauricio Macri? No lo sabemos, pero tenemos que analizarlo. Esto va a ser un poco en lo que me voy a concentrar en esta suerte de mal llamado editorial con el que solemos abrir nuestros programas. Pero claro, ¿en qué marco se da? En un marco político de un año electoral. Y en este año electoral están ocurriendo cosas. Y acaba de ocurrir elecciones hace 48 horas, las primeras elecciones. Pero además ha salido a la superficie una crisis en el armado de las listas del oficialismo nacional, o sea, en Cambiemos, por lo cual yo decía, en estos momentos, exactamente a esta hora, acaba de comenzar en el Hotel Savoy una reunión de la cúpula del radicalismo, o la cúpula parcial del radicalismo, porque me acaban de avisar que Ángel Rosas, que iba a participar, presidente del interbloque de Cambiemos en el Senado de la Nación, está enfermo y se quedó en resistencia. Pero en cambio está Negri, por diputados, está Corral, con la presidencia del partido. Si tenemos cosas para decirle a Corral. Y está, ni más ni menos, que el presidente de la convención de la Unión Cívica Radical, ¿no es cierto?, que por supuesto implica una nueva mirada, una esperanza para muchos de los que entendemos que algunas cosas se están manejando, o pueden, mejor dicho, pueden manejarse mejor. Estamos hablando de Jorge Sapia, ustedes lo saben, que hoy va a participar, yo creo de manera contundente, en el debate donde se va a definir la estrategia que la Unión Cívica Radical va a tener frente a un PRO que está pretendiendo intervenir en el armado de las listas y en la elección de los radicales que le integren. Así que, bueno, ¿qué dijimos? Tenemos que traer a alguien que ustedes lo habrán visto ayer en Intratables, a Juan Manuel Casella, exsecretario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, ministro de Alfonsín, pero sobre todo un referente indiscutido en la provincia de Buenos Aires, donde hay problemas también, ¿no es cierto? Sabemos que Ricardo Alfonsín
acaba de anunciar que no va a integrar ninguna lista de la Alianza Cambiemos en las próximas elecciones, y esto, digo, no es gratuito ni es casual. Entonces hoy queríamos tenerlo a Casella para que, insisto, ayer estuvo en Intratables y estuvo muy bien, para que nos clarifique este particular momento en el cual poníamos nosotros en el tuit de anuncio: cruje Cambiemos, y la UCR en llamas, todos recalientes, de alguna manera lo poníamos para que se entendiera el lenguaje barrial. Por supuesto que en la segunda hora, el tema vinculado al comercio exterior hoy tiene nombre y apellido, y es el proceso de facilitación del comercio exterior. Proceso que, por supuesto, ha tenido avances en este tiempo, pero también ha tenido demoras. Este proceso de facilitación es clave para una temática que cada vez se hace más, yo diría, urgente, que es la mejora de la competitividad en la Argentina, y por lo tanto los que acabamos de venir, como ya lo relatáramos en el programa pasado, ¿no es cierto?, de China, y los que tenemos una mirada de lo que debe ser el protagonismo internacional de Argentina en el comercio internacional en estos tiempos tan cambiantes, cuando se juegan días y horas tan importantes en relación a Europa, pero no solo Europa, donde Estados Unidos todos los días nos da una sorpresa, donde en 48 horas vamos a tener elecciones claves en el Reino Unido, donde existe claramente la posibilidad de que esta situación del terrorismo internacional juegue un papel clave en las elecciones que el jueves que viene van a tener lugar allí en Inglaterra, ¿no es cierto? Toda una temática que obliga claramente a profundizar algunas de las líneas centrales y a recordar dónde deberíamos estar poniendo el acento. Vuelvo, por lo tanto, luego de haberles contado lo que de alguna manera sería la grilla del día de hoy, vuelvo al primer tema, al que me corresponde, al de Unión Europea-Mercosur. Estos son momentos muy particulares porque, como decía, Estados Unidos ha dado muestras de generar una variante, un pensamiento proteccionista que, por supuesto, hiere el sentido de lo que piensan en Europa. Europa lo mira a Estados Unidos en estos momentos como un enemigo. Estados Unidos interviene provocando a Europa, quitando fondos para la defensa común, pero no solo eso, sino indicando que le gustaría que muchos Brexit se dieran en Europa, o sea que prácticamente Unión Europea, entre comillas, dejara de existir. Tuvo una primera patinada cuando Macron gana en Francia y trae alguna tranquilidad, pero por supuesto que ahora ha aparecido con debates, yo diría de alguna manera oportunistas, en relación al alcalde de Londres, y sobre todo la última ofensa fuerte es que ha resuelto, en las últimas reuniones que hubo del G20 y las reuniones con los europeos, avisar que se va a retirar de los acuerdos del Tratado de París, ¿no es cierto?, en relación al medio ambiente, y por lo tanto, para muchos hoy, el enemigo de la humanidad pasa a ser los Estados Unidos de Donald Trump, o Donald Trump en el marco de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos también ha habido reacciones, como lo comentamos el martes pasado, de rechazo a estas decisiones y de seguir cumpliendo desde gobernaciones, desde alcaldías, desde las ciudades más importantes, seguir cumpliendo los compromisos de ir bajando los grados de contaminación. Volvemos en este marco a analizar lo que está ocurriendo, y por supuesto que en la semana pasada hubo negociaciones técnicas entre los técnicos enviados al país por parte de Unión Europea y los nuestros, donde hubo determinados avances. Hoy y ayer ha habido una fuerte impronta política en España, donde por un lado el embajador Puerta, pero por otro lado el secretario de Comercio Brown, acompañado de diputados de todos los partidos políticos, se ha reunido, ¿no es cierto?, con la COE, la Coordinadora de Organizaciones Empresarias Españolas, junto con representantes también de todos los partidos políticos españoles y de el gobierno del Ejecutivo de España, para avanzar, dar un fuerte impulso político, yo diría, al aceleramiento de los acuerdos entre Unión Europea y Mercosur. Todos sabemos que desde que Macri se hizo cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur, tenía la esperanza
de que durante su mandato se firmase el acuerdo con Unión Europea. Esto ha tenido avances, aceleramientos, pero también ha tenido retroceso. El principal retroceso, ¿cuál es? La crisis política de la región. ¿De quién? De Brasil. Si el principal hermano del Mercosur está con las dificultades que está ahí, genera las incertidumbres que genera, es lógico que los europeos digan, como lo comentábamos en el programa pasado, señores, wait and see, miremos y esperemos, veamos cómo se resuelve esto. En esto estamos viviendo horas decisivas. Si en el día de hoy el Supremo, el Tribunal Supremo, que es la Corte Suprema, ¿no es cierto?, el Tribunal Superior en Brasil resuelve que la fórmula Dilma-Temer, diríamos, tiene vicios en su conformación y fundamentalmente en su financiamiento, y la hace inviable o ilegal, el final de Temer es inevitable. Por lo tanto, eso podría producir un aceleramiento en la transición. Todos dan por terminada la etapa Temer, por más que haya habido algún tipo de reacción en términos económicos de los últimos indicadores. Pero acá viene algo que es central de avanzar, y que es las características, los temores, las formas, los modos en que puede llegar a concretarse el tema Mercosur-Unión Europea. Ustedes imagínense que el tema de Brasil se resolviera. Imagínense que la transición institucional de Brasil entrara en carriles normales y aceptables. Que apareciera claramente una fecha electoral para permitir la expresión soberana del pueblo, inaugurando una nueva etapa, ¿no es cierto?, en su vida institucional. Vamos a suponer todo esto, pero lo importante es ver cómo, las características, las cosas que están pendientes, cómo se manifiesta esta nueva intención de Europa de acelerar el acuerdo con Mercosur, al que se habría resistido durante toda la etapa anterior. Obviamente desde el Brexit en adelante, pero sobre todo desde que se conocieron las miradas en relación al comercio exterior del presidente Trump, Europa ha mirado con mucha atención, ya que no sale el acuerdo con Estados Unidos, Canadá, etcétera y demás, sino que mira ahora sí a Mercosur como una alternativa necesaria, posible, imprescindible, deseable. Pero también está mirando Japón y también está mirando otros lugares como alternativa, y seguramente va a ir a un acuerdo con China como alternativa a esta situación de conflicto que está teniendo con Estados Unidos. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. El tema no es firmar cualquier acuerdo. Ya lo venimos diciendo. No se trata de una integración boba, se trata de una integración inteligente al mundo. La primera prueba de cómo vamos a protagonizar esa integración inteligente al mundo es sin duda la posibilidad de que se anuncie, de lo que se firme en términos Unión Europea-Mercosur. ¿Y qué es lo que está dando vuelta? ¿Qué es lo que hace que uno analice con dificultades y con temores las calidades de los acuerdos que se firmen con Unión Europea? El hecho es que todos sabemos, hay un estudio del impacto que efectuó la Cancillería argentina sobre las exportaciones argentinas a la Unión Europea, que se incrementarían en caso de firmarse, como quisiéramos nosotros, en 1.400 millones de dólares anuales. Obviamente incluyendo el principal producto con oportunidades, que es la carne bovina, que tendría este segmento solamente potenciales exportaciones de 1.190 millones de dólares, de acuerdo a este estudio a que hacemos referencia. Sin embargo, la Unión Europea ha reiterado permanentemente en la negociación la posibilidad de liberalizar el comercio de carnes, y este retiro, ¿no es cierto?, por parte de la Unión Europea en esta situación, o sea, ponerle un freno, implica que el incremento real de exportaciones a la Unión Europea se vería limitado entonces ¿a cuánto? Y a 210 millones de dólares anuales. Pero además, esto es lo directo. Lo indirecto, ¿qué es? Que como el acuerdo implica que las empresas europeas accedan al mercado latinoamericano, en especial al mercado brasilero, en las mismas condiciones que las empresas argentinas, arancel cero, repito, nuestras exportaciones a Brasil podrían ser sustituidas por ventas europeas en aproximadamente unos 1.450 millones de dólares anuales. Si sumamos, en síntesis, como resultado de este acuerdo,
nuestras exportaciones se podrían ver reducidas en 1.240 millones de dólares. Si a esto le sumamos las importaciones adicionales que llegarían de Unión Europea por alrededor, casas más, casas menos, de unos 3.000 millones, el resultado sería claro y contundente. Lejos de generar beneficios agregados a la economía argentina, el acuerdo con la Unión Europea dejaría un resultado profundamente negativo en términos comerciales. Esto no quita, obviamente, que el acuerdo en ciertos sectores en particular genere beneficios, particularmente aquellos productores de alimentos que logren una efectiva apertura del mercado europeo como resultado de esta negociación. Sin embargo, las ganancias de los beneficiados estarían bastante por debajo de las pérdidas de los perjudicados, o sea, los sectores productores de manufactura de origen industrial, en particular, como siempre lo decimos, las pymes y los trabajadores. Por eso es que es tan importante el cómo se cierra la negociación. No es cualquier firma para decir acordamos con Unión Europea como veníamos empujando y le doblamos el brazo y ahora aceptan ellos firmar. No. Todo va a depender del cómo, de cómo sea la calidad de ese acuerdo, de cuánto los sectores productivos argentinos participen en la elaboración de ese acuerdo. Y en la letra chica, ya hablamos de la importancia que tiene la letra chica en todo este tipo de acuerdos. Lo dijimos en el caso chino, volvemos a reiterarlo ahora y a abrir el paraguas y a prender en el tablero de monitoreo de las situaciones una lucecita amarilla, no digo roja, pero una lucecita amarilla de llamado de atención para que, vuelvo a insistir, lo que firmemos termine siendo positivo para la producción y los trabajadores argentinos y de alguna manera termine dando la razón a todos los que hace rato venimos empujando este carro de la integración inteligente al mundo, de manera, yo diría, sostenida y pertinaz. Si estuviera Malcorra, yo diría, a cargo de esto, yo diría, tendría un mayor grado de confianza que el que a priori, y reconozco prejuiciosamente, estoy teniendo en relación al tema Furí. Todavía Malcorra está hasta el 12, por lo tanto esta negociación todavía está bajo su supervisión. Cuando estoy diciendo mis temores es porque objetivamente el rol del área económica y el rol del área comercial en Cancillería, que venimos resaltando como que está teniendo una mejor performance este rol, lo vemos peligrar. Vemos peligrar que este rol pueda ser cumplido de la misma manera, con el mismo profesionalismo, pero sobre todo con el mismo énfasis con que ha sido llevado hasta ahora, ya que quien viene a hacerse cargo de las riendas de Cancillería tiene como especialidad el protocolo y el ceremonial. Ya lo hemos dicho. Ojalá se apoye en los sectores vinculados a las áreas comerciales y económicas de la Cancillería, que han venido teniendo un creciente y relevante rol en todo lo que son las negociaciones argentinas, y los que hemos salido al exterior hemos podido vivir en carne propia, como yo decía, la eficiencia de la gestión, como ocurrió en mi último viaje a China, donde la mayoría de los empresarios no se cansaban de felicitar a los cónsules particularmente por la búsqueda de los parteners adecuados y óptimos que habían tenido en relación a sus expectativas los empresarios que estaban viajando por primera vez. Particularmente esto me parecía importante decirlo. Yo sé que políticamente Macri y Merkel necesitan poder hacer el anuncio en el curso de este año. Sé que particularmente Macri en un año electoral necesita, como presidente pro tempore del Mercosur, dar una noticia de una envergadura tan importante como esta. Pero reconozco que hay que ser muy cuidadoso con lo que se firma, ser muy cuidadoso con los términos
y con la letra chica de los acuerdos, y sobre todo tener en cuenta que hace rato Unión Europea viene resistiendo particularmente los temas que tienen que ver con aquellos sectores protegidos que durante tanto tiempo ellos han tenido, con la excusa de tratar de evitar que la gente que vive en la periferia, que vive en la ruralidad francesa en particular, termine aumentando la cantidad de habitantes que hoy tiene París. Esto para ser muy sincero en términos de qué es lo que hay atrás. Por lo tanto, decimos, esta semana es importante, el encuentro entre Merkel y el presidente de la Nación es importante, fundamentalmente lo que se diga en relación al acuerdo Unión Europea-Mercosur, y ojalá que las características de estos acuerdos contemple y nos hagan, yo diría, mirar optimistamente todo lo que tiene que ver con integración de esta naturaleza, salvando estos, yo diría, aperturas de paraguas que yo sí al respecto, en particular relacionado al tema de la carne bovina. Nos vamos ya a un temita musical y buscamos nuestra primera comunicación en la tarde de hoy. Amigos, y como lo teníamos adelantado a través de las redes sociales, el doctor Juan Manuel Casella era hoy posiblemente la persona más solicitada que teníamos en cartera para poder hablar alrededor de este particular momento político que vive la Argentina. Lo hemos visto ayer en sus definiciones adoptadas allí en el programa Intratables, y aprovechamos para felicitarlo por su intervención, pero nos está interesando mucho, primero por todas las noticias que están en los diarios del día de hoy, y segundo porque en estos momentos se está realizando una reunión estratégica de mucha importancia en el Hotel Savoy, vinculada precisamente a lo que va a ser el futuro inmediato, la forma en que la Unión Cívica Radical va a encarar su participación en las elecciones de este año. Casella, queríamos ver si nos estabas escuchando. Escucho perfectamente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero, antes de ir a preguntas, me gustaría que hicieras una suerte de fotografía, análisis, como quieras llamarlo, en relación a este particular minuto que el radicalismo está atravesando en su vínculo con Cambiemos, de cara precisamente al momento electoral o preelectoral o electoral, porque ya empezó este fin de semana, que se está viviendo en el país. Bueno, en primer lugar, ya hemos dicho en otros momentos, y me parece que ese pensamiento es válido todavía, que Cambiemos carece de un elemento esencial para su buen funcionamiento, que consiste en una mesa de estrategia, una mesa de discusión política que permita ir analizando la situación del país, las medidas a adoptar,
la conveniencia de las medidas y luego las decisiones correspondientes. Me parece que eso falta en Cambiemos desde su origen. Es obvio que esto se siente, que no solamente afecta a la relación del PRO con el radicalismo, sino también la relación del presidente de la República con Lilita Carrió, por ejemplo. Porque si existiera ese ámbito de discusión colectiva, habría hechos que no habrían existido contradicciones que adornan o pautan la relación del presidente con Lilita Carrió. Me parece que eso es lo primero que hay que decir. Ese ámbito no existe y esos problemas subsisten por la falta del ámbito requerido. En segundo lugar, hoy estamos en un proceso preelectoral de designación de candidatos. Y acá hay una segunda razón de dificultades, porque obviamente todo proceso electoral es de naturaleza competitiva y en cierta medida de gran conflictividad. Por eso Cambiemos está hoy frente a la situación de analizar la realidad de provincia por provincia y establecer pautas de acción político-electoral que generan fuertes contradicciones, fuertes tensiones. El caso de Santa Fe, primero, el caso de la capital federal, caso de Santa Fe, caso de Córdoba, y así sucesivamente provincia por provincia. El Chaco es un ejemplo, de manera que nos encontramos con conflictos en casi todas las jurisdicciones vinculadas con esa realidad. Me parece que esto está vinculado también con una forma de plantear el problema originalmente. Yo siempre recuerdo la convención de Gualeguaychú, cuyo vocero principal fue el doctor Sanz, Ernesto Sanz. Y Sanz recurrió para convencer a los radicales a lo que yo denomino el argumento cuantitativo. El argumento cuantitativo consiste en decir: vamos a tener más gobernadores, vamos a tener más diputados, vamos a tener más concejales, vamos a tener más intendentes. En realidad es un argumento limitado en su verdad, en su esencia, porque más que saber cuántos cargos vamos a ocupar, tenemos que saber para qué ocupamos los cargos. Correcto. Y eso vincula el tema del argumento cuantitativo con la falta de una mesa de discusión de estrategia, lo que implica que ambos argumentos se potencian. ¿Por qué? Porque cuando no hay mesa de estrategia no se discute el objetivo, el contenido. Y cuando queda nada más que la candidatura, sobre la mesa se potencian los conflictos para ocupar los cargos. Entonces ahí estamos en una situación complicada. Eso en un marco general del país que tiene aspectos positivos, pero también tiene demoras. La demora es básicamente la reactivación del consumo. Sin duda. Lo que sucede en este momento consiste en que aparecen, es innegable, algunos puntos de crecimiento, de desarrollo, pero el desarrollo no es homogéneo, no abarca toda la economía argentina. Hay sectores que están progresando, hay sectores que están igual y hay sectores que están retrocediendo, de manera que hay una realidad despareja, poco homogénea, que dificulta la relación con la gente. En ese sentido, cuanto más rápido y más sólidamente se solucionen los problemas electorales, va a ser más fácil afrontar el tema de la campaña. Sin duda. Y por último, creo que hay una cuestión especial entre la provincia de Buenos Aires y la capital federal, que es la candidatura de Carrió. Yo creo que la provincia de Buenos Aires no lo digo porque yo haya nacido en Buenos Aires, pero es obviamente por su dimensión económica, demográfica y electoral, la elección en provincia de Buenos Aires es seguramente la que más va a llamar la atención en todo el país. Obviamente. Es donde resulta posible la candidatura de Cristina Kirchner. Me parece que Cambiemos no tiene candidaturas rotundas en Buenos Aires, no tiene candidaturas demasiado convocantes, pudiendo haberlas tenido. Y claro, entonces ahí aparece la figura de Carrió, que pudo haber sido candidato en Buenos Aires, que sería un elemento de fuerte atracción electoral en la provincia de Buenos Aires, en cualquier lugar, pero en la provincia de Buenos Aires por más necesaria. Pero ¿qué pasó? Se impuso la idea de protegerlo a Rodríguez Larreta.
¿Ves? Se impuso la idea de decir, bueno, aparece Lustó en la capital y vamos a ver cómo lo paramos a Lustó. Así es. Y para pararlo a Lustó la llamamos a Lilita. No importa que Lilita sea más importante en la provincia que en la capital. Total. Lo que nosotros queremos es conservar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires el año que viene, dentro de 2 años. Y por lo tanto esto pone en evidencia que también en el PRO hay una especie de municipalismo prioritario, sí, claro, que genera un inconveniente más. Bueno, yo no quiero ser tan muy pesimista, simplemente trato de describir el escenario tal cual lo veo. Esa era la idea. Ahora, Casella, hemos visto en todos estos últimos tiempos un avance en algo que nosotros veníamos reclamando, diría inclusive hasta de antes que asumiera Macri, ni bien se conoció el triunfo, ¿no es cierto?, de Cambiemos, que era la necesidad de un acuerdo político, económico y social. Ahora, en el último tiempo, con la visita de Tamames, etcétera y demás, es como que mucha gente se ha vuelto a enamorar de esa posibilidad a través de recordar muy en detalle lo que fueron los pactos de la Moncloa en España, y yo diría que el único sector o los únicos que no son por supuesto menores, pero que aparecen oponiéndose a esto, es la filosofía de Durán Barba, y manifestada a lo mejor desde el gobierno por el chico Marcos Peña. Ahora, en este marco uno dice, bueno, si se va a marchar, vamos a suponer, luego de que pase el tiempo electoral hacia un acuerdo de esta naturaleza, es obvio de que se requiere de partidos organizados, que puedan exhibir, diríamos, ideas con la posibilidad de acordar políticas de Estado, etcétera y demás. Ahora, el espectáculo que se está dando en estos días va precisamente en la dirección inversa. Digo, yo hoy recibí 2 llamados de Santa Fe, uno de Rosario, de Pini Elías, otro también de Rosario, de Roberto Bereciartúa, comentándonos el espectáculo de un presidente de partido de la Unión Cívica Radical que no solo desconoce las resoluciones de la Convención Nacional de La Plata, sino que además desconoce las resoluciones de la Convención Provincial de su provincia, y se larga con un acuerdo con la UCD y el PRO en detrimento de la mayoría radical en la provincia. Entonces, con este tipo de espectáculos, que yo diría son francamente lamentables desde lo que es el radicalismo, podemos llegar a pensar que si los partidos se encuentran en este grado de confusión y debilidad, esto no aparece atentando con o casi planteando un acuerdo nacional que lógicamente superador y de más envergadura. Yo creo que el acuerdo nacional es imprescindible. Bien. Pero creo que va a ser enormemente difícil. Sí. Primero porque, como decimos hace un minuto, poca dirigencia política se está ocupando de las cuestiones de fondo. Correcto. Por ejemplo, voy a plantear una que a mí me preocupa. Nosotros estamos frente a una realidad social caracterizada por el trabajo precario, por un alto grado de desocupación, por un bajo nivel salarial promedio, por un nivel de pobreza que ronda el 30% de la población argentina. En ese escenario social se está produciendo un proceso extraordinariamente veloz de cambio tecnológico. Sí, señor. Que está reemplazando el trabajo humano por máquinas, obviamente. Esto nos indicaría que tenemos que pensar seriamente cómo afrontamos ese proceso, porque ese proceso, si se profundiza, como innegable e inevitablemente se va a profundizar, va a agravar la situación social en la Argentina, previsiblemente. Sí, señor. Es decir, ¿cómo hacemos para cambiar la estructura del trabajo humano en la Argentina? ¿Cómo hacemos para seguir dándole de comer a la gente, aun cuando el trabajo disminuya? No la producción, porque va a ser reemplazado por máquinas. Esto es un problema central en las sociedades modernas, y en Argentina también. Nadie lo está discutiendo seriamente, nadie lo está previendo. Me parece que ahí eso sintetiza el hecho de que se impuso la teoría cuantitativa. Vamos a ver cuántos puestos ocupamos, después discutimos para qué los ocupamos. En ese marco, la debilidad de los partidos políticos es un agravante.
no se trata exclusivamente del radicalismo. No, claro. Si observamos el peronismo, lo encontramos en una situación de confusión, sin duda, de falta de conducción orgánica. Observamos que el peronismo ni siquiera ha logrado todavía poner en marcha un proceso relativamente parecido al que Cafiero encabezó en 1985. Claro. En 1985 se produjo una transformación en el peronismo muy importante, que le permitió volver al gobierno en el 87, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Así es. Es decir, 2 años después de la llegada de Alfonsín al gobierno, el peronismo había iniciado un proceso de renovación importante. Ahora nosotros estamos casi a 2 años de la llegada de Macri al gobierno, y el peronismo todavía está viendo para dónde arranca, y lo más posible es que arranque para una candidatura de Cristina Kirchner, lo que implica que toda renovación ha quedado absolutamente postergada. En el caso de Lilita Carrió, bueno, tenemos un partido que es una persona, es un extremo de individualismo. No quiero ser desconsiderado por quienes acompañan a Lilita, que son buenos dirigentes, pero lo que no existe es una estructura partidaria consolidada. En el radicalismo es obvio que el grupo dirigencial que en este momento lo conduce está pensando en sus propias candidaturas, en su propio futuro político, y no pensando en la subsistencia del radicalismo o en las necesidades políticas de la nación. Debo decirlo con mucho cuidado, no es mi estilo agredir, no tengo fama de agresivo en la política, sino todo lo contrario. Pero desde el punto de vista objetivo debo señalar lo que creo estar viendo. Sí, claro. Yo veo un presidente del Comité Nacional que tiene una promesa de ser candidato a gobernador de Santa Fe el año que viene, dentro de 2 años, y juega incluso el futuro partidario detrás de esa candidatura, que a mi manera de ver no deja de ser una ensoñación, atendiendo la realidad política de Santa Fe. Creo que en ese sentido el presidente del Comité Nacional no cumple su función. Seguramente es una buena persona, seguramente es un hombre correcto, pero digo, desde el punto de vista del funcionamiento de su capacidad de conducción, ahí estamos frente a un déficit muy alto. Sin duda. Veo que el hombre que impulsó decididamente el cambio de estrategia del radicalismo en los años previos a la elección de Macri, que pasó de ser un partido integrante del UNEN para pactar con el macrismo, ese hombre fue Ernesto Sanz, hoy está refugiándose en su condición de amigo del presidente. Tremendo. Es decir, ha declinado toda responsabilidad política. Sí. Tiene simplemente compromisos personales. Y entonces esto también debilita la estructura del partido. Pero paradójicamente, aunque sean compromisos personales, logra una tarea de lobby para designar gente en los lugares que van quedando vacantes que asusta, porque objetivamente se sale de toda institucionalidad y representatividad, ¿no? Claro, es así, y esto con un agravante. También, esto que voy a decirlo lo digo para el sistema político argentino en su totalidad. Yo no defiendo la existencia de partidos políticos simplemente por ser partidario de la partidocracia, valga la redundancia. Claro. Yo no soy un partidócrata, pero digo, la existencia de una estructura de representación política implica para los dirigentes que pertenecen a esa estructura la necesidad de rendir cuentas. Sin duda. Es decir, rige el principio de responsabilidad. Si yo pertenezco a un partido, cuando tomo decisiones, debo explicar y debo rendir cuenta frente al partido al que pertenezco. Si yo soy una individualidad política, respondo frente a mí mismo mirándome en el espejo. Correcto. Es decir, la política con el individualismo no solamente pierde la capacidad de movilizar equipos conjuntos, sino que además debilita el sentido de la responsabilidad. Lo diluye. Y eso es grave cuando tenemos que analizar cambios estructurales. Y ahí vuelvo a la pregunta del pacto de la Moncloa eventual. Claro. La Argentina tiene que afrontar procesos de transformación intensa. Así es. Y voy a nombrar 2 o 3 nada más. La Argentina tiene que afrontar el proceso de modernización de su aparato productivo global. Problema
difícil de organizar, difícil de desarrollar y difícil de financiar. En segundo lugar, la Argentina tiene que afrontar una modificación de su sistema impositivo, porque los impuestos regresivos son los dominantes, y esto implica aumentar las diferencias sociales. Tenemos que ir hacia un sistema impositivo que nos permita recaudar lo mismo, pero aplicando el gravamen impositivo sobre quienes más tienen y no sobre que menos tienen. Si nosotros analizamos o vemos que el IVA es el impuesto de más nivel de cobrabilidad en la Argentina, vemos que es un impuesto igualitario que grava y lo mismo al rico que al pobre, lo que es antidistributivo, es regresivo. Así es. Y en tercer lugar, nosotros debemos modernizar y transformar el sistema educativo en Argentina, porque tenemos que preparar a la gente para el tipo de realidad técnica que van a tener que afrontar dentro de 4 años, 5 años, no mucho más, el que están afrontando ya ahora. Y por lo tanto tenemos que pasar de una escuela proveedora de datos a una escuela que permita ampliar la visión, abrir la cabeza y permitir que el hombre se prepare para educarse permanentemente. Me parece que todas esas transformaciones requieren el 100% de la energía política y social argentina, necesitan acuerdos, necesitan puntos de vista compartidos. Total acuerdo, total acuerdo. Casella, yo te diría dos elementos me interesaban. Uno, decirlo en el orden que quieras, pero uno, en estos momentos está habiendo una reunión importante en el Hotel Savoy, donde por lo menos están participando Mario Negri, Corral, el presidente del partido, y el presidente de la convención, Jorge Sapia. Vamos a suponer que por algún motivo institucional vos hubieras tenido que estar presente. Digo, por ejemplo, si en lugar de Rosas hubieran dicho va Casella. Rosas no puede venir por la situación que hemos dicho de salud, que lo comentamos aquí, y se ha tenido que quedar en el Chaco. Suponete que vos hubieras estado ahí, con esta agenda de urgencia que está planteada. Primero, ¿cuáles hubieran sido los elementos centrales que hubieras tirado en esa reunión para obtener qué? El segundo elemento, lo nuevo en la conducción del partido es precisamente Jorge Sapia, cordobés, al igual que Negri, lo cual puede ser una ventaja o una desventaja, pero presidiendo el máximo organismo partidario en un momento en el cual precisamente lo que hay que debatir son las mejores maneras en que va a seguir funcionando la alianza electoral de gobierno. Me interesa una reflexión sobre los dos puntos. En primer lugar, yo no tengo ninguna duda que yo, si estuviera presente en esa reunión, iría a plantear un objetivo fundamental: preservar la identidad radical dentro de Cambiemos. Me parece que lo que el Cambiemos necesita es un partido integrado, fuerte, seguro de sus ideas, apoyado en principios de carácter permanente, que además tengan un valor moral muy fuerte, un partido que sea capaz de convocar, un partido que sea capaz de movilizar, un partido que sea capaz de prever los problemas que hay que afrontar, capaz de proponer soluciones y capaz de corregir los errores que se cometen. Es decir, un partido con personalidad. Nosotros estamos en un partido despersonalizado. Un observador imparcial podría decir, bueno, la despersonalización es desde todo el sistema político argentino, no solamente el radicalismo. Bueno, pero la reunión del Savoy de hoy es una reunión de radicales. Claro. Entonces yo me referiría a mi partido en esos términos. Creo que eso debe incluir necesariamente una modernización del pensamiento radical. Bien. No digo que el radicalismo deba cambiar sus valores, sus principios, sino que sobre los valores permanentes debe montar un aparato ideológico que tenga relación con la modernidad, con la actualidad tal cual es y con la actualidad que se avecina. Creo, por otra parte, que en esa reunión yo sostendría que es una tontería decir que las ideologías han muerto. Bien. Creo que esa afirmación, que es muy común, se le escuché, por ejemplo, a Macron durante la campaña electoral de Francia, decir que ya no hay diferencias entre derechas e izquierdas, que eso es una cosa del pasado. Me parece que es una tontería, que no refleja la realidad en primer lugar, y en segundo lugar que debilita a las democracias.
me parece que cuando eliminamos la ideología le estamos dando la derecha a los conservadores y a los reaccionarios. Correcto. Y no es casual que en los países donde predomina la idea de que las ideologías han muerto, hayan crecido las derechas reaccionarias. Porque hayan crecido sin equilibrio, ¿no es cierto? Porque no existe del otro lado un pensamiento dinámico que compense esa tendencia. Correcto. Por eso yo iría a hacer ese planteo a la reunión del partido. En segundo lugar, yo diría, me interesaría mucho recomponer la vigencia, la presencia geográfica del radicalismo en todo el país. Analizaría el estado de provincia por provincia, vería dónde hay que ir, dónde hay que cambiar, dónde hay que incorporar, vería cómo logro que el radicalismo tenga presencia en algunas provincias donde está prácticamente desaparecido. Fundamentalmente me gustaría saber qué pasa en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires específicamente, y propondría aplicar una política especial para el Gran Buenos Aires. Hay otras provincias donde también tenemos problemas, por ejemplo San Juan está decaída, no quiero criticar a ningún correligionario, simplemente me refiero a que percibimos la existencia de una debilidad constitutiva en algunos distritos del país. Y por último diría, ojo, no impidamos el ingreso de gente. Bien. Y convenzamos a nuestros amigos del PRO que la competencia política, cuando está bien organizada, cuando está fundada en ideas, mueve el amperímetro, genera acción política, genera respuesta social. Lo digo por Lustó. Correcto. Como por ejemplo, Lustó. Que debe haber otro Lustó en otros lugares del país seguramente. Sin duda. Creo que Lustó es un aporte para la política argentina, y creo que impedirle por mezquina especulación de dominio electoral que Lustó compita es un error que vamos a pagar. Correcto. En función de tu horario, Casella, y de nosotros que vamos a estar ya terminando nuestra primera hora, me interesaba una reflexión en relación al rol del presidente de la máxima instancia partidaria hoy, que es la Convención Nacional, el amigo Jorge Sapia. A mí me parece que Jorge Sapia es un hombre adecuado para presidir la Convención. Creo que tiene las condiciones porque conoce el partido, porque es un veterano. Un veterano de la actividad política, no me refiero a que sea un viejo. No. Un veterano de la actividad política, pero además porque tiene una condición. Jorge Sapia es un abogado laboralista, que conoce perfectamente la situación social de la Argentina, que conoce la necesidad de los trabajadores argentinos, y por lo tanto tiene una sensibilidad que le permite interpretar adecuadamente el momento político actual. Creo que Sapia está en condiciones de convocar a la convención para trazar los lineamientos básicos de un programa de reforma social que tenga una fuerte incidencia sobre el futuro de este país. Excelente. Te agradecemos mucho, Casella, y lógicamente vamos a volver a molestarte a medida que nos vayamos aproximando a los procesos de definiciones, tanto de lo que van a ser las futuras listas de Cambiemos como de las elecciones que seguramente se van acercando más rápidamente de lo que esperábamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y felicitaciones por lo de ayer en Intratables. Gracias. Chao. Hasta luego. Amigos, ustedes lo escuchaban, el doctor Juan Manuel Casella, ex secretario general de la Unión Cívica Radical y referente ineludible del distrito más importante, donde uno de los distritos donde más dificultades está habiendo para articular lo que va a ser la oferta electoral del oficialismo, ¿no es cierto?, de cara a las elecciones de este año. Nos pareció vital en el día de hoy y en este horario precisamente, donde se están tomando decisiones tan importantes aquí, a cuadras nomás de donde estamos, en el Hotel Savoy, poder contar con él para una manifestación de esta naturaleza. Así que estamos muy satisfechos, hacemos una pequeña cortina musical y volvemos ya para presentar a nuestro próximo invitado, con quien compartiremos la próxima hora. Adelante. Me estás pasando horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás.
en que estás. Amigos, y finalizando nuestra primera hora, lógicamente, como todos los que nos siguen a través de las redes sociales lo saben, hoy tenemos en el Día del Ingeniero un festejo especial. Me estoy dando un gusto, que es prácticamente más de la mitad del programa compartirlo con un colega, otro ingeniero. El ingeniero Carlos Retaino, que además ustedes lo saben, no es la primera vez que está aquí, es muy valorado por ser uno de los mejores especialistas sobre el tema que nos convoca hoy, que es precisamente el de facilitación del comercio exterior, y que además ha sido miembro muy activo de posiblemente el think tank top hoy, que es Voxburg Group. Después nos va a contar el bien que es, coordinado por la entidad inglesa CITPRO Limited, para generar propuestas y recomendaciones a la Organización Mundial de Comercio, precisamente en los trabajos previos al Acuerdo de Bali. Lo cual, diríamos, para nosotros indica una especial consideración en momentos en los cuales, como lo poníamos en el avance de nuestras redes, estamos queriendo necesitar conocer la dimensión de los avances ocurridos en este tiempo en la facilitación, teniendo en claro que también ha habido demoras, porque lógicamente, como siempre, el vaso nos marca la mirada de lo lleno, de lo logrado, de lo consolidado, y por supuesto esto denuncia también lo que nos está faltando. Así que, Carlos, primero, la bienvenida. Muchas gracias, feliz día, colega. Sí, señor, feliz día. Y antes de meternos en tema, vamos directamente al intervalo noticioso y publicitario de la radio, y ya venimos con la temática que nos ocupa en la tarde de hoy. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010 Onda Latina presenta la información destacada de la hora. Lo que quiere Argentina es llevar la visión de los países en desarrollo. En el salón ubicado en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, el ya ex embajador argentino en Francia agradeció la invitación del titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, para una presentación de una candidatura argentina que está dedicada al arte, a la innovación y a las actividades creativas, en alusión a la exposición mundial que organiza el BIE y para la que nuestro país se postula para organizar. Esta iniciativa es de todo el gobierno, pero está motorizada por Hernán Lombardi. Argentina tiene un compromiso con el BIE de hace más de 100 años. Es el país latinoamericano con más antigua participación, recordó ante medio centenar de embajadores y funcionarios diplomáticos. Frigerio destacó la decisión de la Unión Cívica Radical de integrarse Cambiemos en la ciudad de Santa Fe. El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, destacó la decisión de la Unión Cívica Radical de integrarse al Frente Cambiemos en la ciudad de Santa Fe y afirmó que con este paso también empieza a gestarse el cambio para el 2019 en la provincia de Santa Fe. Estamos fortaleciendo Cambiemos junto a todos los sectores que quieren un cambio para el país, dijo Frigerio en declaraciones a la prensa. Por su parte, el titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical e intendente de Santa Fe, José María Corral, confirmó que en las listas de concejales de la capital provincial y de otras ciudades, la UCR integrará la coalición Cambiemos. Tierra del Fuego, Cambiemos y el peronismo irán divididos a las elecciones de octubre. Las principales fuerzas políticas que protagonizaron las elecciones de 2015 en Tierra del Fuego irán divididas a los comicios legislativos de octubre de este año, según surge de las definiciones de organismos y referentes partidarios de cara al inicio de la campaña para renovar 2 diputados nacionales en el distrito. El PRO y el radicalismo impulsaron formalmente el espacio Cambiemos TDF, aunque un sector de la UCR irá por afuera de esa coalición con referentes del movimiento popular fueguino MOPOP, mientras que el peronismo, alineado hace 2 años en el Frente para la Victoria, se dividirá entre una lista vinculada a la agrupación política La Cámpora y otra ligada a la actual gobernadora Rosana Bertone, actual presidenta del Partido Justicialista en la provincia. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero, AM 1010 Onda Latina presentó la información destacada de la hora. Espacio publicitario.
Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad, el nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública. Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad. Seguimos trabajando para vivir cada día mejor. Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires. Comunicate al 5256-9640. Dejaron tu mensaje de voz en nuestro contestador automático 5256-9640. Vuelve a Buenos Aires el Salón Internacional del Automóvil, del 10 al 20 de junio en La Rural, de 12 a 22 horas. Entradas anticipadas en tienda oficial del Salón del Automóvil en Mercado Libre, elsalondelautomóvil.com.ar. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social/registro de medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Just give me a ring. One Ok Rock, la banda japonesa del momento, vuelve a Argentina el 1 de octubre en el Teatro Flores a presentar su nuevo álbum, Ambitions. No te podés perder esta increíble oportunidad. Venta de entradas a partir del 24 de mayo por livepass.com.ar. Para más información, visítanos en Facebook, One Ok Rock Argentina. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Quiero más que un país agobiado que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más. Amigos, empezamos nuestra segunda hora hoy de Comercio Exterior Siglo XXI en el Día del Ingeniero o Día de la Ingeniería Argentina, recordando, ¿no es cierto?, la graduación del primer ingeniero, el amigo Huergo, y hoy, por supuesto, 6 de junio del 2017. Habíamos, antes de cerrar la primera hora, presentado, ¿no es cierto?, al colega, el ingeniero Carlos Restaino. Yo, antes de ir a las preguntas específicas y al peloteo, me gustaría, Carlos, que nos hicieras una avanzada, como una introducción general de la temática, precisamente a partir de esto que tocábamos en la presentación, Bali y todo lo demás. Adelante. Yo a varios amigos, estudiantes, colegas, le pregunté si sabían realmente quién era Juan Azurduy. Sí, claro, nuestra generala de Güemes. ¿Ustedes saben quién fue? Entonces me miraban. Y yo le respondí, mira, yo lo aprendí hace poco, así que se lo transmito. Primero era boliviana, y no era la clase media, era una clase alta, ¿verdad? Una hacendada. Entonces me miraban con ojos. Claro, pero si vos no sabes esto, no podés irte al final y saber por qué es nuestra generala de Güemes, ¿verdad? Tenés que saber de dónde salió el tema. Acá me parece lo mismo. Cuando vos hablas de acuerdo de facilitación de comercio, primer acuerdo
multinacional que logra la OMC desde su fundación, lo cual no ya es un tema menor. No es un tema menor, ¿verdad? Y con varios intentos en el medio, y con una ronda Doha que sigue ahí, ¿no? Me parece que tenés que empezar a decir, no, pará, si esto es tan importante, ¿de dónde salió? Entonces, me parece interesante conocer que esto no empezó hace 6 meses, o en febrero, cuando Roberto Acevedo ya lo dio como ingresado con las últimas 4 adhesiones, ¿verdad? Esto empezó en el año 96, en la primera conferencia ministerial del OMC en Singapur, donde los miembros estuvieron analizando el tema y decidieron hacer un grupo de trabajo para trabajar en 4 temas fundamentalmente. Uno de ellos fue la facilitación de comercio. Y se acordó la realización de trabajos analíticos aprovechando los trabajos que ya habían hecho otros organismos, claro, para evaluar si se procede o no a establecer alguna norma OMC. Así empezó, muy tibiamente, yo te diría, bueno, vamos a ver de qué se trata, y si nos corresponde a nosotros como OMC estar en la cosa. ¿Por qué es esto? Y porque, como también dice la historia, los comités de facilitación de comercio no los crea la OMC. Claro. Hay comités que tienen 40 o 50 años, sobre todo cuando vos lees la historia de la OMA. A partir de la OMA se fueron creando comités específicos de valor, comités específicos de origen, o sea que esto no era la novedad. Para los oyentes que nos escuchan, la OMA es la Organización Mundial de Aduanas, por eso el rol claramente aparece vinculado a ello. Vamos traduciendo por si alguno que escucha por primera vez no está familiarizado con alguna de las siglas. Adelante. Entonces, en el año 96, Singapur, conferencia militar, decide investigar a fondo 4 temas. Uno de ellos es la facilitación del comercio, y si era pertinente que sea un tema regulado por la OMC. A partir de allí se me convoca, se crea un grupo, el famoso Boxburg Group, coordinado por una entidad inglesa y con auspicio de varios países europeos, Suecia, Finlandia, Inglaterra, que se llamaba CITPRO Limited, cuyo, fíjate vos lo que es la casualidad, uno de cuyos directivos es ahora miembro y le da apoyo a la International Trade Center en desarrollar 2 publicaciones excelentes, actuales, que tienen que ver con la forma de entender este acuerdo de Bali. Trabajamos mucho, yo en ese entonces viajábamos mucho a Ginebra, todos los meses estamos en Ginebra por algo, y el grupo era multinacional también, había especialistas y algunos funcionarios de muchos países, incluyendo los africanos. Y se discutía muy a fondo, se trataba de consensuar alguna idea, esa idea se llevaba a contactos que había entre los miembros del OMC para que eso se transformara en recomendaciones y fueran a alimentar lo que en algún momento iba a ser quizás un acuerdo. Estoy hablando del año 96, 97, 98, hasta pasado el 2000. En julio del 2004, como consecuencia de todo esto, se decide añadir el tema de facilitación de comercio a la famosa ronda de negociación de Doha. El acuerdo al cual que se integra a la ronda de Doha se llamó Paquete de Julio. Y entre uno de sus párrafos más sobresalientes, habla de la importancia de integrar a las negociaciones de Doha la cuestión de facilitación del comercio. En 2004 comienza a gestarse ya lo que sería la etapa final. Se crea un grupo de negociación sobre la facilitación de comercio dentro de OMC. Y desde entonces los miembros fueron negociando. Los miembros, recordemos, son 166, ¿no? Yo siempre digo, es milagroso que se logren entender primero y después negociar. Bueno, por eso tardamos 25 años en hacer el primer acuerdo multinacional. Claro. Y finalmente se crea este famoso acuerdo de facilitación de comercio que con la definición de que va a quedar en vigor una vez que se aprueben las 2/3 partes de los miembros. Esto se produjo en el 22 de febrero de este año. Los últimos 4 miembros fueron... Nosotros, obviamente. ¿Nosotros entre los últimos? No, nosotros no. Nosotros quedamos afuera, perdón. Nosotros esperando... Nosotros no. Digamos, los últimos 4 fueron 4 países africanos, ¿verdad? Y primero lo puso en vigor. Ahora, para que esto tenga efecto nacional,
cada país tiene que aceptarlo. Por ahora, el acuerdo fue aceptado por importantes países, Estados Unidos, Canadá, los 28 europeos, o 27 si contamos el Brexit, ¿verdad? Suiza, Noruega, Japón, China, Taiwán, Corea, Australia, Nueva Zelanda, India y Rusia, entre otros. Y en Latinoamérica lo aprobaron México, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, y están faltando quizás los tres de los más importantes, que son Argentina, Ecuador y Colombia. En Argentina sabemos que esto está siendo considerado en las cámaras, y yo estimo que antes de fin de año la Argentina va a integrar. Pero igual ya se encuentra bajo esto porque la aprobación mayoritaria implicaba su puesta en vigencia. No, desde ya. El acuerdo está en vigor mundialmente. Así es. Lo que necesitamos es internalizarlo para aplicarlo en la Argentina. Bueno, de esto se trata, ¿verdad? Algunos dicen, pero el contenido del acuerdo no lo teníamos ya. Y algunos dicen, pero mira, es el mismo perro con diferente raza. No es desacertado esto. Se equivocan porque, como decíamos antes, de esto se habló en muchas oportunidades en la OMA. Lo que tiene este acuerdo en particular es consolida todo dentro de la OMC. Y vos, como miembro de la OMC, estás obligado a respetarlo, ¿verdad? Y a seguir los lineamientos que te manda la OMC para ponerlos en práctica. Esta es la gran diferencia. No es la diferencia crear un órgano nacional de facilitador de comercio. Eso no es la diferencia. La diferencia es la responsabilidad que toma el país ante la OMC en de comprometerse a aplicar este acuerdo. ¿Por qué es importante además? Gente que sabe mucho más que nosotros y que le dedica el tiempo a esto, dice que cuando vos aplicás todo esto que tiene el acuerdo, acuerdo es un documento que está dividido en dos secciones, ¿no? La primera tiene 12 capítulos que te dice qué es lo que recomienda hacer, y la segunda tiene que ver con un tratamiento especial y diferenciado para países de menor desarrollo, menos adelantados. Las estimaciones que tiene la OMC, la OCDE y la UNESE y otros organismos internacionales son brutales. Yo estoy escribiendo un artículo que empieza con esto, ¿verdad? A ver si alguien sabe de qué se trata, qué cosa va a generar ahorros de costos empresarios en el comercio internacional, que oscila entre 400.000 millones y $1 billón. Que 2/3 de todos los beneficios se dan para países en desarrollo y menos desarrollados, que aumentaría el valor de las exportaciones mundiales en casi $1 billón, que reduciría los costos comerciales para países de Latinoamérica entre el 12 y el 23%. Estas son cifras que da trabajo escribirlas. Reduciría 47% el tiempo necesario para importar y casi el 91% para exportar. Se estima que las exportaciones mundiales crecerían hasta casi un 3% anual. Y el PBI mundial aumentaría en más del 0,8% anualmente. Nada más que por esto. Solamente es decir, el impacto que va a tener esto sobre el comercio internacional es brutal. Y ya es cuantificable, que esto es importante. Todo esto son estimaciones, ¿verdad? Pero estimaciones de organizaciones serias, sí, claro. No del estudio de... claro. No. Son organizaciones que tienen equipos especiales para hacer este tipo de análisis y llegar a estas conclusiones. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tiene esto? Y nada. Claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de facilidad? Por eso, entonces, por ejemplo, alguien dice, pero el exporta fácil, ¿no es parte de esto? No, no es parte, pero podría serlo. Nadie dice que no. Es parte de esto el BUCE, la única, ¿verdad? Que ya ha demostrado su valor en claro. Perú, Colombia, ¿verdad? Los efectos. O sea, se trata fundamentalmente de mirar con realismo cuál es la burocracia, los procedimientos que aplicamos en nuestro país y qué vamos a hacer para cortarlos, reducirlos o eliminarlos. Correcto. Esto incluye, y esta es otra confusión, algunos creen que esto, como hay una notable influencia de la OMA, creen que es cuestiones solamente aduaneras No. Esto yo te diría que empieza desde que yo quiero importar o yo quiero exportar algo. Con lo cual, en nuestro país tenemos que empezar a leer, a ver
cuál es la onda o cuáles son los pasos que estamos siguiendo para las famosas SIMIs, claro. O por qué en este país hay un sector que se llama sensible y otro que no es sensible. Te hago una pregunta vinculada y a lo mejor a lo puntual de esta semana. Hemos conocido que se ha designado un nuevo director en aduana adjunto, que paradójicamente en el decreto de designación aparecen muchas de las cosas que podrían encajar en el tema de facilitación. Sí, señor. Dame una opinión sobre eso. Sí, no, definitivamente. Te engancha con este. Definitivamente. Bien. O sea, porque a ver, yo te decía antes, lo importante es que la cuestión ahora está consolidada dentro de una Organización Mundial del Comercio a través de un acuerdo multinacional, ¿verdad? Correcto. Esto es el valor puntual. Si vos me decís, repito, pero antes no hacíamos esto, ¿no hay un comité de valor en la aduana? Sí. ¿No hay un consejo consultivo en la aduana? Sí, ¿verdad? Pero eran como cuestiones desperdigadas, ¿verdad? Aisladas, divorciadas, no articuladas. Y no siempre con una participación activa público-privada, claro. No siempre. El acuerdo te exige esta participación activa desde el sector oficial y del sector privado. Por eso inclusive recomienda una organización, primero recomienda conformar lo que se llama órganos nacionales de facilitador del comercio. Claro. O sea, empecemos con que parecería ser una dicotomía, porque está creando una burocracia. Sí, crea toda una organización justamente para que se llegue a resultados concretos. Correcto. Y no están desperdigados sin conexión unos con otros. ¿Quiénes tendrían que estar, por ejemplo, nacionalmente? ¿Aduana desde ya? No, te diría, eso es lo que se está estudiando en algunas entidades ahora. Hay ciertas recomendaciones generales que te dan, tanto la OMC como el International Trade Center, ¿verdad?, que te dice, mira, esto sería conveniente llevarlo a cabo de esta manera, pero no es lo mismo Argentina que Brasil que Nicaragua, ¿verdad? Entonces, pero en general se crea una suerte de administración público-privada que puede estar coordinada, y se recomienda que esté coordinada desde el sector privado, por alguna entidad privada, ¿verdad? Pero ojo, que aparte hay que fundarla, hay que financiarla. Claro. Entonces no va a ser cosa, y hay que tener mucho cuidado que no se crea que porque hay una entidad privada, esto va a habilitar a que los empresarios privados tengan algún tipo de beneficio, ¿verdad? Claro. Entonces son cuestiones que están puestas dentro de los manuales para evitarlo. Si fuera una entidad nacional, bueno, tenemos una entidad oficial, tengamos cuidado de que la entidad oficial no utilice esto para ir creando más barreras o más problemas, ¿verdad? Hay nuestro país, por ejemplo, si decimos que la BUCE es un gran adelanto, y lo es, hay que ver por qué no se aplica plenamente, ¿verdad? Bueno, esta es una de las cuestiones que habría que analizar. ¿Por qué necesitamos tener tanta administración, una administración tan pesada para importar? Una cosa es administrarlo, esto ya sabemos que es así todos los días, y otra cosa es administrarlo de la manera que lo estamos haciendo, que cada vez se parece más a la de Jai, ¿verdad? Y es lo que no era lo que se pretendía. Claro. Se pretendía una administración transparente, comprensible, y nosotros estamos mucho más cerca de la de Jai, que es algo no esperado. Entonces, ¿cuántos papeles hay que llenar? Y un montón hoy en día. Una empresa que quiere importar tiene que ir, venir. ¿Es necesario esto? Y a lo mejor este comité dice, no, vamos a ponerlo esto en otra onda. No le puedes pedir a una empresa lo mismo 4 veces, que como está pasando. Entonces, este es el tipo de análisis que van a tener que hacer, y quiero tocar temas fáciles, no temas comprensibles. Incluye también la logística. Por ejemplo, incluye algo que cuando estuve en Singapur, y vos lo tuviste que haber visto en Shanghái, Miguel, donde vos tenés todo el despacho anticipado, ¿no? Tremendo. Todo el despacho se hace por anticipación, el barco está por entrar, cuando entra el barco está todo hecho, se carga y descarga en 4 horas, porque aparte, mientras está descargando, está llegando el otro que tiene que entrar en ese lugar. Esto todavía nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Claro, bien, pero se habla de eso, de comenzar a hacer el despacho con anticipación, que no es nada complejo, es crear un sistema, porque la información está. Totalmente. La información la tenés, a nivel papel, a nivel internet. Me tocó estar en la cabina de control de llegada de buques y salida de buques, y la coordinación y la carga. Es una cosa de otro planeta. Esto que vos decís
es espectacularmente informatizado y vos ahí te das cuenta los ahorros de tiempos que son ahorros de plata. Sí, mira, yo a todo el mundo que tiene la oportunidad de ir a China digo, ustedes no se pueden... Hay dos cosas que yo recomiendo siempre. No se pueden perder visitar esto, la cabina de control del puerto de Shanghái. Y cuando están por Latinoamérica van allá a Panamá y vean el pase de un barco por el canal. Claro. Único, es único y voy a decir, pero ¿cómo todo funciona tan bien? Sí, la coordinación. Y usan sogas, y usan sogas, además de la computación. Sí. Te decía que el acuerdo, no lo vamos a narrar acá porque tiene dos secciones. En una en particular dice cómo debe constituirse este órgano público-privado de facilitado el comercio. Y coloca unas 8 o 9 etapas que son desde definir el mandato, identificar un impulsor y asegurar un liderazgo, definir la gobernanza y la estructura jurídica, asegurar un adecuado equilibrio entre las partes interesadas, establecer términos de referencia claros, elegir una sede adecuada, que puede o no ser un ministerio o una entidad, una cámara, ¿verdad? Establecer un plan de acción y un programa de trabajos, asegurarse que la financiación, o sea, que el grupo opere debidamente financiado para que no haya después escapadas, ¿verdad? Sí. Y a su vez que pueda ser monitoreado, imprescindible, por un subgrupo público-privado. Correcto. Esto es lo que en este momento se está, yo te diría, esta última etapa, es lo que se ve que hay varias entidades que están trabajando. Síntesis. Todavía el proyecto, el acuerdo no ha sido internalizado, seguramente lo será. Tan pronto sea internalizado, lo primero que hay que hacer es conformar este órgano de facilitación del comercio de la manera en que lo indica el acuerdo, y es por esto que hay varias empresas, varias entidades dando vuelta con esto, digamos, hasta presentando proyectos de cómo estaría conformado. ¿Cómo estaría conformado? A ver. Mira, es amplio, tiene que ser amplio. Es decir, pero a ver, para ser concreto, lo tiene que integrar la UIA, y yo diría que es imprescindible. La UIA, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara de Exportadores, la Cámara de Importadores del sector privado, alguna Cámara binacional, me parece que es imprescindible, ¿verdad? Claro. Desde el lado del gobierno, y el Ministerio de la Producción, Secretaría de Comercio, y yo diría hasta la Comisión de Comercio Exterior, ¿verdad? Vale. Tiene que ser abierto, pero siempre con el mismo espíritu, y si me permitís hablarlo en términos futboleros, con la misma onda, ¿verdad? Vos no te sentás acá con el título de secretario de Estado para entorpecer. No, todos tienen que estar armonizados con el mismo objetivo. Si vamos a tratar el nivel de burocracia que existe en la aduana para un despacho de una mercadería, todo el mundo se sacó la camiseta y dice, sí, mira, los pasos son estos, se puede eliminar esto, ¿para qué queremos esto? ¿Para qué queremos la FIP va a tener que bajar bastante los papeles, y después obviamente la digitalización por todos lados. Obviamente. Todo hoy se puede hacer por internet, se llega, Dios me libre y guarde, espero que no me espere nadie afuera, se llega hasta la obligación de preguntarse ¿para qué querés al despachante de aduana? No pensé tan avanzado. No, si vos recordás hace varios años atrás, esto también surgió, ¿verdad? Sí, y algunas de empresas decían, pero si yo hago que uno de los míos estudie 2 años como despachante de aduana y lo hago empleado mío, obvio, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, ¿verdad? Bueno, acá también la pregunta surge inmediatamente, ¿para qué queremos un despachante de aduana? ¿Para qué queremos tantos papeles repetidos? Y también se mete con las regulaciones, ¿verdad? Yo sabes muy bien, soy defensor de las regulaciones, yo te diría, necesarias, ¿verdad? Pero, ¿por qué y cómo y por qué esta es casi similar a esta otra, ¿verdad? Cosa que se ha producido en muchos sectores, sobre todo en el caso de regulación del sector de seguridad eléctrica, ¿no? Ajá. O sea, es, en síntesis, una suerte de maquinaria que actualiza quizás algunas necesidades, las pone dentro de la mesa para que todos los sectores intervenientes la discutan y la mejoren. Y a su vez, este trabajo que van a hacer a través de este organismo de facilitación de comercio tiene que ser monitoreado, es decir,
hay que nominar a una entidad o un grupo de entidades que digan lo que está haciendo esto está bien y el resultado es correcto. Carlos, ¿qué grado de avance tiene esto en el capítulo local? Vos decís, esto tendrían que integrarlo. Bueno, ¿qué grado de avance hay de esto? Poco, por lo que te dije antes. Poco y escaso, te diría. Yo creo que hay, hasta este momento, que yo sepa, 2 o 3 entidades del sector privado que han trabajado sobre esto desde el año pasado. Desde el año pasado. Pero no han trabajado en términos, yo diría, nacionales, o sea, tratando de enviar a los diputados o senadores la opinión de esta entidad para que el proyecto, el acuerdo, sea aprobado. Yo digo, excelente, no está mal, pero ojo que cuando sea aprobado hay que bajar el escalón y ponerlo en términos operativos. Por lo tanto, tenemos que empezar a hablar de cómo se organizan este comité, que es en definitiva el que va a laburar después, ¿verdad? O sea, concretamente todavía fechas, tiempos no están establecidos. No hay. Amigos, hacemos una pequeñísima pausa y volvemos inmediatamente con el amigo, el ingeniero Carlos Restain. Hay que batallar. Tuve un día negro y quiero llegar. Desnudarme, bañarme y hacerte el amor. Olvidarme de todo, solo pensar en vos. Allá afuera hay una guerra, la calle está llena de tiempo perdido y a nadie le importa lo tuyo, lo mío. Solo quiero tenerte, abrazarte y decirte te quiero, te quiero. Es cosa de hombres amar a una mujer, soñar con una historia que termine bien, abrir el corazón y dar. Cosa de hombres. Este no es un amor casual, este es un amor sideral. Cosa de hombres. Quiero sentir un amor de fuego, quiero sentir un amor verdadero. Cosa de hombres. Amigos, volvemos, nuestra última media hora del día de hoy, 6 de junio del 2017. Seguimos en esta interesante charla y yo diría didáctica charla del ingeniero Carlos Restaino. Carlos, vamos a ponernos de aquí para adelante. Vamos a suponer la hipótesis. Está constituido el capítulo nacional, llamémosle así, están todos los actores articulados, institucionalizados, sea en un área pública, sea en una cámara, lo que sea. ¿En qué se ponen a trabajar? ¿Cuál sería la agenda a encarar más rápidamente en relación a la facilitación? Bien, primero hacer una suerte de listado de los problemas más prioritarios, problemas prioritarios que tiene el sector privado en cuanto a la burocracia del comercio exterior. Correcto. Elemental. Ahí nomás yo creo que podemos escribir, lo hacemos vos y yo ahora, no menos de una docena de temas, ¿verdad? No Desde menos. aduanas sin papeles hasta competitividad y costos. No menos de una docena, ¿verdad? Bien. A partir de allí
decir, empezar a evaluarlo. Es decir, este tema, ¿a cuánto lleva? Preguntar al sector privado, preguntar a los sectores oficiales. Este tema hoy está insumiendo 5 días, ¿verdad? No toquemos el tema del cuarto piso de la Secretaría de Comercio y la Libertad Comercial, porque allí es indefinido, entre 3 horas y nunca, ¿verdad? Pero, digamos, vamos a lo concreto. Nunca no seas malo. Nunca no, ¿verdad? Nunca no. Pero, digamos, muy bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se necesita? No, mira, acá hay que presentar este papel. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto no lo juntamos en un formulario digital y yo lo hago desde mi oficina? Ese es el tipo de cosas, ¿no? Bien, por ejemplo, en un sector, en un país africano donde esto ya se impuso, surgieron, y se ponen como ejemplo, 6 problemas relacionados con la facilitación del comercio. Ejemplo, la necesidad de servicios aduaneros rápidos para que los contribuyentes y los comerciantes de bajo riesgo cumplan con las normas. Segundo, la necesidad de que las aduanas trabajen conjuntamente con el sector privado y consulten a este sector privado para garantizar el apoyo de los cambios y reformas de la administración aduanera. La necesidad de acelerar la automatización de todos los procesos y procedimientos aduaneros. La redacción de una carta de servicios entre el Departamento de Servicios Aduaneros y el sector privado en la que se establezcan las expectativas de cada parte. La eliminación de duplicidades y procesos burocráticos en auditorías a posteriori y procesos de evaluación. Y el sexto, la necesidad de formación profesional, acreditación y qué sé cuánto. 6 puntos definiciones clarísimos, concretos que surgen y están como ejemplos dentro de la documentación de la OMC en un país africano, ¿verdad? Obviamente todo esto está resuelto. Sí, claro. Todo esto está resuelto. Viste que se habla de... Hay algo que no mencioné y creo que vale la pena mencionarlo. Yo decía, cualquiera puede suponer que esto sigue siendo perro, de otra raza, pero perro. Y sí, pues hasta tal punto es así que el acuerdo rescata 3 artículos del difunto GATT, ¿no? GATT superado por la OMC en el año, cuando se hizo la OMC. La libertad de tránsito, los derechos y formalidades y la transparencia. Hay que leer estos 3 capítulos del GATT que están repetidos en el acuerdo para entender sobre todo el de transparencia, ¿verdad? Claro. Y evitar que surjan normas, procedimientos, regulaciones, disposiciones que en los cuales transparencia. Claro, en los cuales el operador o el empresario dice, pero ¿y esto de cuándo salió? No, salió hace un año, pero en realidad se publicó, nadie lo comentó y no lo aplicamos hasta hace 4 meses, cosa que no sucede a menudo. Para lo cual se dice que tiene que haber un acceso mucho más liberal, más libre, ¿verdad?, a toda la información, uso de tecnología moderna, el establecimiento y publicación de servicios, publicación y consulta previa. A mí me parece que la parte de digitalización y el uso de la tecnología, que está trabajando muy bien nuestro amigo Carlos Palotti en su subsecretaría, ¿verdad?, va a tener una influencia fundamental. Yo le mencionaba antes lo del ataque comercial en el cuarto piso de la Secretaría de Comercio, simplemente porque sabemos que ahí hay un cuello de botella, pero por papeles, cuando hoy todo ya se está pudiendo poner digitalmente, ¿verdad? Pero hay papeles que no salieron desde hace 6 meses y sigue estando ahí. No es así, ¿verdad? No debiera ser así. No debiera serlo. Bueno, ahí está fundamentado todo. Yo creo que la primera tarea, la tarea número 0, yo diría, de este grupo va a ser identificar, siguiendo este protocolo que dice la OMC, este tipo de cosas, ¿verdad? Y después tener efectividad. O sea, cuando yo te dije quiénes pueden estar incluidos en este organismo, y mira, yo te hablé de entidades, pero cada entidad va a tener un representante que tiene que estar comprometido también, obviamente, ¿verdad? Obviamente. Dijimos, puede funcionar en alguna cámara o en alguna entidad oficial, pero sin que eso implique que uno tiene que estar allí con la camiseta oficial. Supuesto. Él está ahí como especialista de un sector, punto. Y en tal medida tiene que colaborar para que esto brinde resultados. Recordemos, la estimación de 4 entidades, la OTE, la UNES y un estudio privado internacional y la OMC, es que se puede ahorrar entre $350.000 millones y $1 billón. Eso es un montón de guita, cuando se aplique totalmente el acuerdo, ¿no? Entonces, esto me parece que va a ser serio, muy serio. Hay que tomarlo seriamente. Por eso es que exige una organización. Algunos pueden considerarlo, si no entienden muy bien la cosa, pesada. Yo creo que es un poquito pesada, pero bueno, así arrancamos y después veremos cómo se aliviana. ¿Quién sería, desde tu lectura hoy, el principal
interlocutor oficial de esto o el que debiera ponerse esto al hombro y decir, señores, convoco y desarrollamos esto? ¿Quién desde tu lectura? Nosotros tenemos un área de facilitación de comercio. En la nueva descripción de tareas, todavía no es subsecretaría, la Dirección de Gestión Comercial Externa, a cargo de Pablo Lavigne, al cual reporta lo que antes era la Dirección de Importación y ahora se llama Dirección de Importación y Facilitación de Comercio, con Esteban Marzodati. Bueno, parecería ser que todo tendría que entrar por allí. Yo tengo mis dudas, tengo mis dudas. La verdad es que a mí me gustaría, yo reconozco que ahí hay expertise, pero necesita poder político. Claro. A mí me gustaría que, aunque él se encargara, hubiera algún piso secretario a ministro, ¿no? Como convocante fuerte. Sí, los dos ministros tienen que estar incluidos, claro. Definitivamente. Tanto, si hablamos de nombres, el ministro de la producción tiene Pancho que estar. Cabrera tiene que estar, sin duda. Pancho tiene que estar, y el secretario de Comercio también. El secretario de Comercio depende de Pancho, así que para mí, con que si estuviera el secretario de Comercio o Pancho, está bien. Sí, claro, ese nivel. Porque ellos les va a dar autoridad al grupo, ¿verdad? Y una cosa importante, yo creo, yo soy del sector privado, obviamente, creo que la coordinación, cuanto más esté en el sector privado, mejor. Obviamente. Dentro de este grupo heterogéneo, ¿verdad? Mejor, porque le va a dar también, dirían, una suerte de confianza, mayor confianza a los operadores, ¿verdad? Con lo cual uno tiene que juramentarse, ¿verdad? De que voy a ser objetivo, transparente, trataré de no llevar mis intereses particulares, ¿no es cierto? Ahí, cosa que, viste, difícil, obviamente. Pero si está transparente, pero es mejor que sea dentro de una entidad privada. ¿Qué entidad? Yo creo que no hay mucho que pensar, no hay 100 en la Argentina, hay 3 o 4, ¿viste? Nada más. Nada más, no hay más nada de eso. Entonces, y que esta entidad designe representantes que tengan la fuerza y el expertise se dice ahí, el representante coordinador tiene que ser un profesional, sin duda, si es posible con trayectoria en la temática y reconocida, total acuerdo, ¿verdad? Es reconocida tanto mucho más en el sector privado que en el oficial, sin duda, pero dominando de la temática. Esto está recomendado dentro de la normativa. Está perfecto. Te pregunto ya para mirar, si querés, esto que suelen hacer los abogados, ¿no es cierto?, del derecho comparativo. Te pregunto el tema comparativo con la región. Brasil está más avanzado que nosotros en relación a esto. No. Chile está más avanzado en relación a esto. Que yo conozca, ¿verdad? Que tenga información. No está. Lo que pasa es que ellos avanzaron, te diría, internalizando el acuerdo. Chile ha trabajado sobre esto con estas características de este comité. Brasil está con otro tipo de problemática, ¿verdad? Entonces no creo que haya avanzado mucho. No. Para nosotros es imprescindible, te diría. Acordemos algo, Miguel. A fin de año la ministerial de la OMC se hace acá, ¿verdad? Absolutamente. Y el año que viene el G20 junto con la ministerial, y a lo mejor saltamos de tema casi a propósito, ¿no? Tenemos el segundo gran objetivo del presidente y yo creo de todos nosotros, que finalmente todos nosotros, digo, todos los que como nosotros vivimos esto de pequeñitos cuando recién nacía, ¿no? De que finalmente se firme el acuerdo Mercosur. Cosa que, como te dije, quizás anteriormente en otra charla, yo era tenía un gran nivel de escepticismo, que lo cambié, lo fui reduciendo durante el año, y venía bien hasta ver el Día de Brasil, hasta hace una semana, ¿verdad? Hasta hace un mes. Sí, porque voy a decir, Macano, de este escepticismo pero es entendible. A ver, que los europeos digan, muchachos, esperemos a ver cómo termina lo de Brasil, es entendible. Y nosotros también tenemos que ver cómo. No, y hay algunas definiciones del sector oficial. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, no, pero es que ahora tiene todo el apoyo político, yo siempre digo, no, mira, yo en el año 2004, 2005, yo estuve en Madrid delante de Cristina y
Rodríguez Zapatero, donde ellos, en enero, dijeron, tienen todo el apoyo político de los presidentes del Mercosur y de la Unión Europea para terminar antes de fin de año, y no se terminó. Da la sensación de que esta vez sí se está trabajando. Pareciera que sí. Terminamos una suerte de semana intersesional, como lo llaman ellos, ¿no? Ajustando detalles de textos, no negociando. Y estamos viendo a ver qué pasa en la próxima reunión del grupo birregional de negociaciones, que es del 2 al 7 de julio. Así es. Quizás vamos a estar allí en Bruselas, ¿verdad? Siguiéndolo. Porque yo te diría que va a ser fundamental eso, porque después hay un cambio de mano. Cambia el Mercosur, la presidencia pretende, Israel la va a cambiar antes, ¿verdad? Y toma la presidencia pretende Brasil. Más vale que esté arreglado en la temática. Más vale que todo esté arreglado en esta reunión de julio y no esperemos después, porque me parece que lo de Brasil no va a tener una solución fácil ni rápida, ¿verdad? Ni fácil ni rápida. Todos queremos que sea lo más rápida posible y lo más ordenada posible. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Con lo cual, todo esto que decíamos de mayo hasta ahora, de marzo hasta ahora, podría otra vez producir una suerte de estancamiento debido a un tema político en aquel momento inesperado o no esperado, no sé, ¿verdad? Pero que va a ser medio difícil que el Mercosur pueda llegar a concluir todo esto que se pretende. Suponete que, vamos a asegurar esta cosa mágica, tocamos la varita, Brasil resuelto, Brasil ordenado. ¿Dónde estás viendo vos que estuvieron o están o sigue habiendo algún nivel de dificultad para acordar? ¿En cuál de los capítulos? Agricultura, ¿no? Sí. Pero te diría... Carne bovina, ¿está resuelto para vos? No, carne bovina y algunos alimentos agroindustriales, régimen de origen de algunos los vinos, todo esto, y algunos temas de medicamentos, ¿verdad? Bien, pero a ver, la diferencia está en la actitud. Yo este año he visto, sinceramente, como algunos también se lo han contado, otra actitud, en ambos lados, como con ganas de acordar, ¿no? Y por lo que vi, por lo que leí, han aflojado, se han flexibilizado con el objetivo de llegar a fin de año. Pero surge lo de Brasil. Es absolutamente entendible que con la nueva posición de Trump, que le dice, no muchachos, con ustedes no, con ninguno, con nadie, primero nosotros, ellos digan, bueno, ¿dónde salimos a buscar? Y entonces aparece Mercosur, aparece Japón y alguna otra cosa más, desde el lado europeo, digo, ¿no? Entonces, desde esa mirada, obviamente hay otra urgencia. Sin duda. El propio Brexit también ayuda a que... Pero sin duda. Pero lo que tampoco esperábamos, o digamos, yo lo esperaba, ¿no? ¿Vos no esperabas? No. Igual. No, otra cosa adicional. Yo esperaba que después de la selección de octubre algo sucediera como habitualmente pasa técnicamente. El presidente decide renovar, refrescar, hacer un refreshment, ¿no? De su equipo. Así es. Y sucede que la canciller renuncia. Antes. ¿Verdad? Entonces la pregunta es, muy bien, su reemplazo, ¿está al tanto de lo que está pasando? Primero. Segundo, ¿su reemplazo va a cambiar a alguien de su equipo? Te digo por qué. Opinión absolutamente personal. Porque llegado a esta fecha, a hoy, Día del Ingeniero, yo estoy casi convencido de que si llegamos a tocar algún técnico de Cancillería, porque lo trasladamos a otro lado, porque el nuevo canciller decide... Nos va a producir un retroceso. Porque donde hemos llegado, el actual equipo, comandado por el embajador Raimondi, ¿verdad? Se ha puesto tan en el detalle en estos últimos 6 meses que yo no sé cómo haría para transmitir esto a su reemplazo, primero. Y segundo, que su reemplazo entendiera esto. Es difícil. Yo coincido con vos. Si desde acá pudiéramos enviarle un mensaje al embajador Fourier y digo, mira, no toques al equipo técnico. Total acuerdo. No, y además, sobre todo, teniendo en cuenta que su principal expertise es ceremonial y protocolo, tratemos de no retroceder a la Cancillería precavallo, es decir, que lo económico y lo comercial sigan en un proceso de crecimiento como el que uno va notando. Yo he dicho en estos micrófonos mi felicitación al equipo de
agregados comerciales y sobre todo de cónsules y de la embajada de China, porque por primera vez una misión comercial que fue pensando, bueno, vamos a tener un primer contacto, etcétera, pero no vamos a traer órdenes comerciales, muchos de ellos trajeron órdenes comerciales siendo la primera vez. ¿Esto gracias a qué? A un laburo de inteligencia comercial que hizo las estructuras de la Cancillería, ahora sí puestas a encontrar el mejor interlocutor, el mejor partener, el mejor cliente. Esto es muy bueno. Logramos algo. Si perdemos esto, Carlos, es un retroceso. De ahí el gran éxito fue el embajador que tenemos. Sin duda, Gelar, nuestro amigo Jaime Goldaracena, una banda de tipos que juegan de taquito. Juegan en la como final si de la Champions. Claro, Digo, conoce a fondo el tema. Mucha experiencia. A ver, Gelar estuvo en Brasil, Estados Unidos, OMC, Unión Europea. Todo. Sí. Yo creo que justamente a esto me refería. Que no retroceda un cambio político, de acuerdo, son parte del juego. Pero cuidado que en el momento en que estás cruzando el río, quédate con el mejor pingo. Cambiá de jinete, cambiá de tipo que te conduce el carro. Está bien, pero el carro tiene que ser el mismo, ¿verdad? Para Carlos, hay una responsabilidad del sector privado. El sector privado debiera hacer llegar esta preocupación y este interés en mantener una tendencia, ¿no es cierto?, así como vos lo dijiste públicamente recién, de muchachos, profundicemos esta línea y no cambiemos a mitad del río. Yo lo voy a decir rápido. Dale. Es que yo no tengo mucha confianza en el sector privado. Si vos lees las declaraciones de los recientemente nominados presidentes de algunas instituciones de valor, ¿verdad? Yo digo, estamos otra vez en lo mismo de antes, ¿viste? Esto coincido con vos. Creo que además no para quitarle importancia al personaje al que te referís, sino para incluirlo en una cosa más grande. Es lo que decía Casella antes, vos no llegaste a escucharlo. La bajada de nivel que hay en toda nuestra dirigencia, gremial, empresaria, política, etcétera, hace de que este tipo de cuestiones, a esta altura, no tengan que sorprendernos. Exacto. Lamentablemente tenemos que lamentar. Exacto. Mira, Miguel, la semana pasada hubo dos eventos importantes. Europa y América Latina Caribe, auspiciado por la Fundación, con doña Benita, que está más joven que nunca, realmente es espectacular esa mujer, donde se habló de, yo te diría, de cosas por arriba, por llamarlo en algún momento, ¿no? Estratégicas, estratégica. Y bueno, yo particularmente siento que quizás se le podría haber sacado más provecho a este evento, invitando a nuevas empresas, por ejemplo, que estuviera importante, que estuviera Telefónica, el presidente de Telefónica, el presidente de Mercedes-Benz. Yo no descarto esto, pero son empresas que están hace 50 años en el país. Entonces, que alguna de estas empresas me diga, no, yo para el año que viene creo en lo que está pasando y voy a invertir $200 millones más, bueno, está bien, pero tráeme algún chino que no esté en el país y que a través del viaje que hizo el presidente ha decidido, ¿verdad? Esto a mí me parece que le faltó. Chino, o europeo, ¿verdad? Y por el otro lado, la pregunta que se hizo en el foro y que se repitió después en el evento que hizo un diario muy importante en su edificio, ¿verdad? Fue, entonces, si todo está bien, ¿por qué no vienen las inversiones? La respuesta en el foro fue, no, ¿cómo que no vienen? Las empresas que mencioné decían, no, yo este año tengo previsto invertir tanto, y el año que viene invertir tanto, y en los últimos 10 años invertir tanto. Bueno, está bien, esto es suma y resta, ¿verdad? Y siguiendo un patrón de que hiciste, quedarte acá, desarrollar, macanudo. En el otro, donde había colegas nuestros, colegas nuestros respetados por nosotros, le hicieron la misma pregunta a José del Río, ¿verdad? Estuvo, para mí, brillante, ¿verdad? Y le dijeron, credibilidad, sustentamiento jurídico, todavía no demostramos credibilidad. ¿Por qué? Porque todo esto que nos está pasando y el hecho de decir, bueno, ahora esperemos la elección de octubre, para aquel que iba a traer todo para acá, dice, no, ahora esperemos, a ver si en octubre pasa algo, y este tipo de dudas, para los grandes inversionistas que estamos esperando, les hacen, demorar las inversiones. Y, consecuentemente, el círculo virtuoso, que empieza con las inversiones, crear laburo, crear empleo, crear salario, crear consumo, todo, no se está cumpliendo.
Bueno, esto que vos decís, Carlos, es de absoluta seriedad y es la vivencia que yo tuve de China. Todas las reuniones que yo tuve en la gira en China apuntaban a esto. Muchachos, garantizan continuidad a largo plazo. ¿Quién va a venir a Vaca Muerta donde tenés que pensar en 15, 20 años por delante si no garantizás políticas de Estado? Es esencial que esto trascienda. Lo decía y con mucha inteligencia el embajador Guelar. A mí lo que me cuesta es transmitir que Argentina esta decisión de integrarse al mundo la va a sostener. Porque algunos me dicen, ¿y si nos sale mal las elecciones después y vuelve a aparecer tal o cual? Y los hombres decían, y vos decís, y bueno, y sí, es entendible. El capital piensa eso. Para el que está fuera es entendible. Sobre todo el acuerdo, primer acuerdo en toda la historia birregional. Sí, señor. Todo el mundo lo admite, le importa algo, pero dice, pero el acuerdo tiene un periodo de transición que puede llegar hasta los 15 años. ¿Quién garantiza que el Mercosur, con lo que está pasando hoy, mantenga esto en 15 años? Si no sabemos lo que va a pasar en 6 meses. Pero además con el espectáculo que hemos estado dando, la presidencia de Venezuela, sí, no, una canciller que quiere entrar forzada a una reunión de otros cancilleres, hemos dado un espectáculo dantesco. Entonces es muy difícil, siempre decimos con vos, ¿no es cierto? Perder un mercado, perder una confianza, es 10 veces más difícil recuperarla que conseguir uno nuevo. Sin dudas. Bueno, este es el problema. Tenemos que hacer muchos deberes para evitar caer en nuevas situaciones gravosas y poder reparar autoerrores, ¿no? Sí, señor. Digo regionales, ¿no? Poniéndolos en regionales. Sí, señor. Carlos, por último, porque ya estamos en tiempo final, justamente salió recién el tema Unión Europea-Mercosur. En estos momentos está habiendo una misión que empezó ayer muy fuerte en Europa, donde han ido diputados y senadores de todos los grupos políticos de Argentina, se han juntado con diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios españoles. Está la gente de la Unión Industrial Argentina por un lado, pero también de la OCDE y de la Organización de Empresaria, ¿no es cierto?, de España, y está la Secretaría Brown y su contraparte española, todos dando, y Puerta, y el embajador que estaba aquí de España antes, que dejó una muy buena, así es, Ignacio, y todos ellos dando una suerte de aval político muy grande al tema Unión Europea, Mercosur, etcétera y demás. Si a esto lo unimos, que el día que termine eso llega Merkel a la Argentina, uno diría, estamos en un momento como el que vos decías hoy, de pensar que si lo de Brasil se resuelve, tendríamos que esperanzadamente mirar que esto puede llegar a concretarse este año. Y aunque fuera al comienzo del año que viene, no altera, digo, pero que estamos un poco mirando que esto se puede llegar. Con esto que vos habías dicho de antes, tuyo, que yo compartía, por supuesto, esta suerte de mirada, diríamos, incrédula que teníamos nosotros por lo que se había alargado, por todo lo que vivimos en años anteriores, etcétera. Vos hoy, si tuviéramos en un día de la ingeniería que cuantificar probabilidades, ¿qué probabilidad le asociarías vos a la posibilidad de que se concrete el acuerdo? 40%. 40, o sea, seguís siendo mayoritariamente incrédulo. Sí, escéptico. Sí, está claro, en enero tenía... 40, en enero le daba... Digas 20. Sí. No, en enero le daba el 15. Yo hablé con el amigo Ignacio Salafranca en este foro, a solas. Hizo una exposición brillante, es brillante. Yo ya lo conocía, yo estuve con él varias veces en Bruselas, es brillante. Hay quien dice que quiere volver acá. Le gusta, tiene amigos. Yo pude hablar con él a solas no, viste, porque salió, lo requerían, lo invitaban, sabía que se iba a quedar hasta el domingo, yo lo invité a almorzar y decía, no, ya estaba... Bueno. Entonces le pregunté concretamente, Ignacio, ¿qué, en tu opinión pura, con todo lo que ha pasado, con todos los cambios, ¿vos crees que van a afectar el escenario? Hombre, Carlos, por supuesto. Hay que ver cómo los europeos, que tienen muchas ganas de llegar al acuerdo, reciben estos cambios, y hablamos de los cambios locales, pero no te puedo negar de que los están evaluando. Trataremos de que todo siga bien,
pero hoy no te podría decir si los afectan negativo o positivamente. Que los afectan. Y esto mismo me lo dijeron hace 4 años eurodiputados que vinieron, nos reunieron en el Alvear a 5 personas, yo era una de las 5, y nos preguntaban los diputados qué opinamos nosotros, y decían, miren, nosotros queremos firmarlo. Sí, pero ustedes no son confiables, nos decían los eurodiputados, ¿verdad? Y fíjate vos que esto que yo te estoy diciendo del día viernes pasado, los expertos, nuestros colegas, nuestros queridos colegas y amigos, cuando le preguntaban por qué no había las inversiones, dijeron lo mismo, y porque nos falta credibilidad. Entonces, esto es lo que nos está pasando. Creo que la región, el Mercosur, y cada uno de los países del Mercosur, ha entrado lamentablemente en una vorágine negativa que, bueno, como vos dijiste, recobrar el nivel de credibilidad que tenemos antes y nos va a costar mucho más de lo que nos costó al principio, ¿verdad? Carlos, por último, con este grado de probabilidades que vos le asociás a la posibilidad de firmar y dando por sentado de que lo de Brasil, entre comillas, ya estuviera resuelto, un if, ¿no? Sí, lo de Brasil está resuelto. ¿Dónde verías vos la principal traba para que ese 40% se transformara en certeza? El acuerdo se firma si la relación Temer-Macri es como dicen que es, ¿verdad? Si Brasil resuelve positivamente el tema, ahí yo aumentaría 30 puntos inmediatamente. ¿Por qué? Porque desde acá asumo lo que vimos antes, que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores va a mantener el equipo técnico, ¿no? O lo va a mantener porque él quiere que mantenerlo, o porque va a decir, si vas a hacer un cambio, hazlo el año que viene, una vez que firmemos, ¿no? Me dicen que simbólicamente quisieran hacer que Reiser fuera una suerte de vicecanciller. Anda dando vuelta a eso. Como que... ¿Anda dando vuelta? Sí, como para jerarquizar el tema del medio económico. No quiero ser, yo no soy periodista, ¿no? Pero, y te conozco hace muchos años, no sé por qué si anda dando vueltas. Bueno, para que formalmente aparezca como vicecanciller. No, actúa como tal. Bueno, una cosa yo creo que eso ayuda a lo que te dije antes, a que el nuevo canciller pueda actuar moderadamente, sin perturbar el escenario en el cual se está desarrollando esta negociación, ¿verdad? Perfecto. Insisto, hay que mantener el equipo técnico con el embajador Raimondi a la cabeza, hay que mantener la asistencia que tenemos de la Secretaría con el subsecretario Junco Rojas, ¿verdad? A este equipo me refiero que lo tenemos que mantener en Argentina. Vuelvo a repetir, si vos me decís que se resuelve el tema de Brasil, o por lo menos se encripta y se pasa el año que viene, yo creo que con la buena relación, con el buen entendimiento que hubo entre el presidente de Brasil y nuestro presidente, mi escepticismo se reduce sensiblemente y yo te diría que quedé con un piso de 20% nada más, 80% a favor. Pero, who knows? Ok. Amigos, exactamente a las 16 en punto estamos entregando el estudio y despidiéndonos hasta el próximo martes, no sin antes agradecerle efusivamente al amigo Carlos Restaino en el Día de la Ingeniería Argentina y a comprometerlo para que, pasado un tiempo, podamos volver a juntarnos para pasar en limpio cuánto de lo que hemos hablado hoy se ha concretado, cuánto sigue pendiente y cómo siguen nuestras tareas. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, gracias a vos. Esto ha sido Comercio Exterior Siglo XXI. El próximo martes, como todos los martes, a las 14 horas nos volvemos a encontrar. Hasta entonces, chao.